Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Policast en conjunto con Adamay Media, SmartPress y Cuarzo Comunicaciones. Soy Natalie Álvarez y los voy a estar acompañando en esta revisión de cuáles son los temas esenciales que se encuentran en el texto constitucional en materia de educación y también de seguridad en el capítulo de hoy. Además, estaremos con dos grandes invitados. Ruth Hurtado, ex constituyente, además vicepresidenta del Partido Republicano, dirigente de Mujeres por la Araucanía, una agrupación que acoge a víctimas por la violencia. Y también estaremos con Carlos Oyarzún, abogado y ex candidato a diputado, también fue asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán y coordinador legislativo y asesor jurídico del Mineduc, actualmente también asesor en el Congreso Nacional. Sean todos bienvenidos a esta edición de Policast. Bueno, partamos de inmediato hablando de la contingencia y les quiero consultar sobre el acuerdo al que llegó ayer el oficialismo. No sé si pudieron revisarlo, pero es un acuerdo que tuvo todo tipo de reacciones, desde el expresidente Ricardo Lagos valorándolo, hasta Jadwe saliendo a hacer una crítica bastante dura. También los convencionales de los pueblos originarios hicieron una crítica al respecto sobre este acuerdo que en el fondo, al parecer, está reafirmando que el texto no es muy bueno. Partamos por Ruth, ¿qué te parece? Sí, bueno, efectivamente aquí lo que deja en evidencia es que todas aquellas cosas que nos trataban a nosotros de mentirosos, que estábamos omitiendo información o derechamente mintiendo en ciertos temas, al revisar esta propuesta que incluye materias en plurinacionalidad, en temas de derechos sociales, seguridad, sistema político, justicia, que son temas que nosotros fuimos advirtiendo, nos damos cuenta que lo que nosotros mencionábamos ya parece que no era una noticia falsa o fake news como le dicen ellos. La verdad es que aquí se reconoce finalmente que el consentimiento era para todos los temas y las reformas que habían, y ellos tratan de encasillarlo solo en materias que tienen que ver de orden de las autonomías territoriales. Respecto a las autonomías territoriales también tratan de limitar, ¿cierto?, de que no haya problema de desplazamiento de las personas de ninguna parte, o sea, que no tengan privación de desplazamiento libremente a través de estas autonomías territoriales en materia de justicia, que nosotros en incansables veces dijimos que la propuesta de la convención incluía en materia de justicia indígena no dejaba fuera ninguna materia, o sea, tenía conocimiento en materia penal, civil, laboral, en todas las materias finalmente de justicia, y se nos decía, no, esto lo va a limitar. Bueno, ahora ellos tuvieron que salir a poner un límite en materia penal, que tampoco es en todas las materias, sino que solamente en materia penal. En cuanto a los derechos sociales, finalmente reconocen que tiene que ser una capitalización individual con un sistema mixto, tal como existe ahora. De hecho, dice textual esta propuesta. En materia de vivienda, ellos siempre han mencionado que lo que nosotros decíamos era falso, porque la propuesta de la convención en su inciso segundo solamente asegura el goce de la propiedad, y aquí lo que hacen hoy día es entregar, ¿cierto?, la disposición en materia de propiedad, en materia de salud. Ellos hablaban, ¿cierto?, que esto podría probablemente estar integrado, todavía hablan de esa posibilidad, pero además dice que va a estar o va a participar de manera integrada lo público con lo privado. Todavía hablan de que no se limitará la posibilidad, todavía hablan de posibilidad. Les cuesta ahí señalar derechamente que esto sí va a ser integrado con lo privado. Y en materia de educación, aquí también hacen, ¿cierto?, una aclaración y nos dan la razón en cuanto a lo que nosotros decíamos, que la existencia de los colegios subvencionados, de los particulares subvencionados, iba a estar en riesgo porque el financiamiento está relacionado con lo que dice la propuesta de la convención, incluso en la medida transitoria, más que en el articulado mismo, ¿cierto?, cuando vemos el derecho a la educación en el articulado, pero nos damos cuenta en la norma transitoria que ahí quedaba mucho más en evidencia que el Estado, en definitiva, iba a financiar solamente a los que estuvieran en este sistema único de educación. Por lo tanto, si bien son buenas cosas que uno hubiera esperado que estos acuerdos hubieran estado dentro de la convención,
son meras expectativas, porque aquí, a pesar de esta buena intención que hoy día demuestran estos grupos que no quisieron escuchar nuestras indicaciones dentro de la convención, que lo hacen meramente por un tema político, porque te aseguro que si el apruebo estuviera marcando mucho más en las encuestas, ellos no estarían entregando esta propuesta de acuerdo. Y tal como lo dijo Telier ayer, no les garantizamos absolutamente nada porque estos son ideas que ellos proponen, pero finalmente quien va a disponer va a ser el Congreso, y si se aprueba la propuesta constitucional, no solo el Congreso, sino que además los pueblos y naciones indígenas, que son temas que les afectan a ellos también. Perfecto. Carlos, ¿a ti qué te pareció este acuerdo? Vemos que nuevamente se repite la cocina política, denominada más bien cuando están estas negociaciones o acuerdos, porque finalmente decimos la ciudadanía es la que va a elegir, se hace un texto, una propuesta, pero finalmente volvemos a lo mismo, a que son los partidos los que están negociando, cocinando lo que va a ocurrir. Sí, efectivamente, Natalie, yo creo que Adolfo Saldívar ahí dan el clavo con lo que tú estás preguntando. O sea, la verdad es que al final del día a todos les gusta la cocina. El problema es que hay algunos que no los invitan. Y cuando no los invitan es cuando reclaman de la cocina. Pero estando en la cocina les gusta a todos. Yo en general estoy plenamente de acuerdo con Ruth. Entonces, solamente para aportar un par de ideas. Por ejemplo, esto de las fake news. No es aleatorio, no es coincidencia. Aquí el gobierno hizo una campaña comunicacional denunciando fake news, denunciando que había un grupo de personas que estaba tratando de desinformar a la población. Me acuerdo perfecto la ministra Vallejo en las redes sociales, el presidente haciendo puntos de prensa. Entonces, al final, efectivamente, no eran fake news. Y precisamente los partidos que hoy día están por el apruebo tuvieron que ir a firmar un documento en el cual reconocen que efectivamente hay cosas que no quedaron bien redactadas y que derechamente son malas y que por lo mismo hay que reformarlas una vez que, en las palabras de ellos, se apruebe este texto. Que yo estoy convencido a todo esto de que ese texto no se va a aprobar, pero bueno, eso es discusión aparte. Lo otro, hoy día nosotros tenemos una noticia y es que desde el Partido Comunista al Partido Republicano, nadie tiene la audacia para decir que el texto es bueno. Hoy día, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, todos están conscientes de que el texto es malo, porque es una cosa evidente. Ya nadie se atreve a defender lo que salió de la convención. Entonces, yo en ese sentido creo que el acuerdo sí pone una cuota de realidad y una cuota de sinceridad por parte de quienes hoy día están por aprobar este texto. Y una última idea también que me gustaría recalcar al respecto es que este acuerdo es absolutamente cosmético, por una razón muy concreta, y es que no se toca el capítulo relativo a las reformas constitucionales. Entonces, uno está bien, Telier, el Frente Amplio, pueden hablar de cómo van a cambiar el sistema político, de cómo van a profundizar algunas materias relativas a los derechos sociales. Pero la verdad es que cuando ellos vayan al Congreso, no alcancen los 2/3, porque no están hoy día esas mayorías en el Congreso. Cuando tengan 4/7, pero después tengan que hacer un referéndum ratificatorio, cuando después tengan que ir a conseguir el consentimiento indígena, no lo van a lograr. Entonces, lo que dice Telier ayer, más allá de que probablemente comunicacionalmente no fue muy bueno para ellos, es totalmente cierto. Ellos pueden firmar hoy día lo que quieran, pero la verdad es que hoy día hay un texto que se va a someter a plebiscito y sobre ese texto reformarlo es prácticamente imposible por los cerrojos y por los candados que establece. Y son los mismos, y son candados y cerrojos aún más grandes de los que ellos tanto criticaron durante 40 años respecto a la Constitución actual. Y que hoy día más encima no los tienen. Entonces, por eso es que yo creo que a todo esto comparto plenamente, por ejemplo, cuando el presidente Lago dice que este proyecto de reducir los quórum a 4/7 es un gran avance y un gran aporte, yo estoy totalmente de acuerdo. Y hoy día nosotros tenemos
dos caminos para seguir la reforma, porque ya que nadie defiende el texto, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer el nuevo proceso constituyente o la reforma. Y en ese sentido, hoy día nosotros tenemos la Constitución actual, en la cual solamente se exigen 4/7, o tenemos la propuesta que nos propone la Convención, en donde tenemos 2/3, que hoy día en el Congreso no existen, o tenemos 4/7, más plebiscito ratificatorio y más consentimiento indígena, que lo más probable es que tampoco lo vamos a tener. Entonces, ¿quiénes están por reformar? Yo creo que es de sentido común que aquí el camino mucho es más fácil a través del rechazo que del apruebo. Sí, y lo que podemos ver es que finalmente el que sale a ponerle lápida de inmediato a este acuerdo es Guillermo Tellier, o sea, a los par de minutos termina matando este acuerdo. Y luego vemos declaraciones de Fernando Atria que dice que ellos están reaccionando al rechazo. Entonces, ¿es efectiva esa voluntad de querer hacer los cambios o es solamente una reacción? Porque esa es la duda que uno tiene. ¿Esto es solamente una reacción a o es una voluntad explícita de querer hacer estas modificaciones? Bueno, ahora vamos a lo que nos convoca y hablamos de la contingencia y la gente quiere saber sobre educación. Vayamos contigo, Ruth, primero. A ver, una de los grandes solicitudes, ¿cierto?, de las personas en la calle, de los reclamos que habían en materia de derechos sociales era precisamente la educación. Y la convención tenía la misión, ¿cierto?, de mejorar lo que hoy día actualmente tenemos, que por un lado tenemos a la educación particular subvencionada, tenemos la municipal o estatal, que está habiendo ahí todavía algunos cambios a los servicios locales, y la educación privada. Aquí era lo que pedíamos, era que esta educación se nivelara, que fuera mucho más accesible para todos, pero también de un mejor nivel. ¿Y qué es lo que propone finalmente la convención? Propone un sistema único de educación, que para quienes hemos sido usuarios de la educación estatal o municipal, la verdad es que cuando uno la compara con la educación privada o con la particular subvencionada, te das cuenta que pese a que el Estado invierte muchísimo más en la educación estatal, la calidad de la educación es menor a los colegios subvencionados. Hoy día tenemos una matrícula de más del 50% de los alumnos que han decidido, los padres, ¿cierto?, libremente poner a sus hijos en los colegios subvencionados, en los particulares subvencionados, por varias razones, porque tienen la seguridad de que efectivamente los niños van a tener clases, les van a pasar los contenidos son mucho más profundos, y de estas familias, ¿cierto?, de los colegios subvencionados, el 80% más o menos son de corporaciones o son de fundaciones con corte católico, con corte religioso, evangélico, de distintas denominaciones. La convención es eliminar todos estos modelos distintos que teníamos para optar como padres a elegir la educación de nuestros hijos, si bien aquí habla de la libertad de educación, pero es una libertad bastante mentirosa en el sentido de que solamente tú vas a poder optar al establecimiento diferente, pero no a un proyecto educativo distinto, sino que a un proyecto educativo común que va a ser impartido para todos los colegios de la misma manera. Obviamente para los colegios privados van a seguir con sus mallas y profundizando los temas que les exige el Ministerio de Educación, pero aquí lo que queríamos era mejorar el tema de educación y no como dijo hace unos años atrás, ¿cierto?, el senador Quintana, que los alcancen. Aquí lo que buscábamos era efectivamente, ojalá ponerle a todos patines y que todos anduvieran a la misma velocidad, pero lo estamos a todos entregando este sistema que ha demostrado ser ineficiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los colegios que actualmente tienen, o que son más bien particulares, pero que van a grupos específicos? Por ejemplo, a los niños que tienen capacidades diferentes. Esos colegios van a desaparecer porque no podrían tener, por ejemplo, fines de lucro. Y son colegios que son particulares. No tenemos colegios que sean municipalizados para esta atención que necesitan los niños que tienen capacidades distintas. A ver, los colegios privados
no se eliminan, tampoco se eliminan los colegios subvencionados, en eso hay que ser muy claro, pero sí dice que van a recibir financiamiento solo aquellos establecimientos que cumplan con el plan único entregado por el Estado. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces efectivamente proyectos educativos distintos no van a haber, proyectos educativos artísticos o más matemáticos o más deportivos, o incluso uno podría pensar que hasta los técnicos profesionales se podrían eliminar, porque vamos a tener una educación única para todos nuestros alumnos sin la diferenciación que hoy día existe, sin la posibilidad de que las familias puedan elegir un proyecto educativo distinto. Y como yo te decía en la transitoria que habla en el tema de educación, la verdad es que ahí queda muchísimo más claro el tema del financiamiento a la educación, que no sea la educación que entregue el Estado. Por lo tanto, la verdad es que aquí, más allá de que nos diga que van a quedar eliminados los colegios subvencionados o los colegios que tengan proyectos educativos diferentes, la verdad es que no van a tener financiamiento para poder cumplir, ¿cierto?, con sus proyectos educativos distintos o seguir a través de estas fundaciones o corporaciones cuando fue el cambio, ¿cierto?, en la educación, cuando se eliminó el lucro, ya no podrían seguir recibiendo financiamiento estatal. Y eso es muy grave porque hoy día, como te decía anteriormente, el 55% de nuestros alumnos están en colegios subvencionados, particulares subvencionados. Perfecto. En el artículo número 41, de hecho, dice que se garantiza la libertad de enseñanza, que comprende la libertad de los padres a elegir el tipo de educación, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños. Los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra. Entonces, ¿cómo queda el actual sistema, Carlos? ¿Y perdemos los padres el derecho de educar a nuestros hijos? Es que efectivamente la práctica se pierde, por lo que dice Ruth, que yo creo que es muy necesario de aclarar, porque cuando uno habla con las personas que están por defender el texto, dicen, pero si no se elimina la educación ni particular subvencionada ni la educación privada sin financiamiento del Estado, y eso es verdad. Pero el gran valor de la educación particular subvencionada es la diversidad de los proyectos educativos. Y eso se altera cuando el Estado te obliga como privado a tener un solo proyecto educativo que va a ser el proyecto educativo del Estado. Entonces, eso en la práctica, el efecto que se genera es exactamente el mismo. No, el privado efectivamente va a poder tener su establecimiento, pero la gracia de la educación o cómo la educación particular subvencionada ha aportado a Chile es en la diversidad de los proyectos educativos, en donde puede haber un proyecto educativo que sea religioso, otro que sea laico, uno que sea artístico, otro que sea humanista. Ese es el valor. Es finalmente las personas que reciben la educación. No, nosotros, y eso es lo que en general a nosotros nos pasa, nosotros nos perdemos en el foco. Nosotros defendemos la libertad de enseñanza y la libertad de los privados de establecer establecimientos privados para que haya diversidad de proyectos educativos. Nosotros defendemos la salud entregada por los privados porque a nosotros nos gusta que las personas atiendan el sistema privado, no porque los prestadores sean privados o del Estado, sino que porque sea un mejor servicio. Y eso es lo que la propuesta de la Constitución, cuando habla de un financiamiento basal, solamente a las personas o a las instituciones que tengan el proyecto educativo del Estado, es finalmente decir lo mismo, pero con otras palabras. Perfecto. Artículo número 35. Toda persona tiene derecho a la educación. Sus fines son el bien común, justicia social, respeto de los derechos humanos, conciencia ecológica, convivencia democrática, prevención de violencia y discriminación, adquisición de conocimientos, pensamiento crítico, capacidad creadora y desarrollo integral considerando dimensiones cognitivas, físicas, sociales y emocionales. Cuando hablamos de que toda persona tiene derecho a la educación, ¿quién va a ser el garante aquí de esa educación? ¿Eso quedó claro? ¿Quedó manifestado? O sea, lo que pasa es que aquí la propuesta de la convención lo que hace es poner a la educación, ¿cierto?, como un derecho social. Si uno lee, la verdad es que algunos colegas decían, no, pero es que eso lo tiene que determinar la ley, pero sin dar garantías
de que el Estado finalmente se va a hacer cargo completamente de esto. Pasa lo mismo como lo mencionaba en materia de salud. Por ejemplo, en el articulado de salud no deja establecido que se va a garantizar el acceso a la salud. O sea, no sacamos nada de tener un artículo, un inciso primero en materia de salud fantástico, que todos estamos de acuerdo, pero cuando no se garantiza el acceso a la salud o el acceso al derecho que está ofreciendo, la verdad es que bien poco vamos a poder reclamar de este derecho que se nos está entregando porque no se garantiza su acceso. Y aquí en materia de educación, si bien habla, ¿cierto?, que toda persona tiene derecho a la educación, tampoco habla sobre el acceso que se garantiza, dice al final, en su inciso séptimo, si no me equivoco, dice que la educación es de acceso universal a todos los niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Pero no dice que se garantiza el acceso universal. Habla solamente de que la educación es de acceso universal, pero no se garantiza. Entonces, si bien son palabras que uno podría decir sí, pero es que eso lo puede determinar una ley, sí, pero es que la ley suprema o la ley que rige a todas las leyes para después, ¿cierto?, la aplicación, la ley adecuatoria, se van a basar en la propuesta de la Constitución. Entonces, aquí yo siempre le digo, porque hay personas que me dicen, ya, pero parece que la propuesta es toda mala. No, o sea, hay cosas buenas, hay cosas innovadoras, hay temas en los que se avanzó, temas en los que no habíamos tenido discusión en materia constitucional, pero son bonitos enunciados, quedan en lindos titulares, pero que en la práctica va a ser muy difícil poder aplicarlo. Entonces, eso es lo que hoy día es muy importante. Todos queremos mejor educación, por cierto, todos queremos que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades en materia de educación, porque cuando tú entregas educación, entregas herramientas para que la persona el día de mañana pueda enfrentar de mejor manera el mundo laboral, el mundo universitario, el mundo técnico, si quiere técnico profesional, si quiere seguir después estudiando, pero tú le entregas las mismas herramientas a todos, e incluso esta propuesta lo que hace es ponerse sorda, es no escuchar a los distintos expertos que dicen que en la educación prebásica, o sea, en prekinder y kinder, es donde tú logras nivelar la cancha de los niños. Y aquí lo que hace esta propuesta de la convención es solo establecer que desde el nivel básico a la enseñanza media es obligatorio, deja fuera, por lo tanto, la educación prebásica, que es donde tú puedes y donde los niños están recibiendo mucho más contenido, los aceptan de mejor manera y tú puedes nivelar sus conocimientos, y ya cuando llegan a primero básico llegan con conocimientos más con el mismo nivel. Entonces, eso aquí tampoco se escuchó a los expertos y se dejó solo a partir del nivel básico. Estamos en Policast conversando con Ruth Hurtado y con Carlos Oyarzún. Carlos, ¿hay algo que destacar en la propuesta de educación del texto constitucional? Difícil pregunta, pero mira, para ser muy honesto, sí, hay declaraciones, porque finalmente lo que a veces los convencionales, los de izquierda, no Ruth, pero no entendían cuando imponían estas ideas, es que la Constitución a veces tiene que entregar directrices generales. Y eso, por ejemplo, si uno lee el artículo 35 que acabas de leer, que no lo tengo acá a la vista, pero hay cosas efectivamente muy buenas, si uno no discute eso, pero uno después se va a los detalles y se va a la implementación, y resulta que ahí tenemos una falencia gigante. Entonces, dentro de las cosas, por ejemplo, que decía Ruth, la educación parvularia en Chile hoy día ya tiene una matrícula muy alta, y durante el gobierno anterior se trató de establecer la obligatoriedad, y que no era solamente la obligatoriedad, sino que también era más recursos por parte del Estado a establecimientos de educación parvularia. Sí. Y lamentablemente eso se rechazó. Y nosotros hasta el día de hoy no sabemos por qué se rechaza. Todos hablan de la importancia de la educación parvularia. Pero resulta de que cuando se trató de aumentar los recursos, se trató de establecer la obligatoriedad, tanto en el Congreso como en la Convención, lo rechazaron. Entonces, ahí la verdad es que uno dice, bueno, no entiendo, la verdad es que cómo se condice lo que se dice con lo que se hace y con lo que se deja redactado finalmente.
Perfecto. Vamos ahora a hablar de seguridad. Varias dudas hay acá, sobre todo en materia de seguridad, como que las personas tienen bastante incertidumbre. Primero, a los dos, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre lo que quedó redactado en materia de seguridad dentro del texto? Una opinión general para tener su opinión al respecto. A ver, la verdad es que en materia de seguridad hubiéramos querido avanzar en muchísimos temas, que la convención se hubiera hecho cargo del problema que más les afecta hoy día a los ciudadanos, que es precisamente la seguridad, la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, aquí en mi región el terrorismo, pero la propuesta de la convención lo que hace es debilitar a las instituciones que están encargadas, ¿cierto?, de garantizar la seguridad interior del Estado, de preservar el orden público, y se les trata como simples policías sin carácter militar, por cierto, que ellos tienen un afán ahí, un sesgo ideológico con todo lo militar, sin comparar que hay países que tienen, cierto, policías militarizadas, pero también tienen civiles, tal como ocurre aquí en Chile. Rechazaron incluir la legítima defensa de los carabineros, debilitan la institución de carabineros poniéndole a un civil como encargado de una rama jerarquizada, que es especializada, que nuestros carabineros, la verdad es que son muy considerados a nivel latinoamericano, es por eso que policías de otros países vienen a especializarse a nuestro país en la institución de carabineros. En materia de seguridad se elimina el estado de emergencia que se ha utilizado en la macrozona sur, en el norte, se elimina la policía militar. O sea, imagínate que el día de mañana vamos a tener que sacar a los pocos carabineros que ya hay, y los vamos a tener que poner a resguardar el borde costero para evitar que haya trata de personas, para evitar que haya narcotráfico, porque la policía militar no se considera, y es más, no se considera en absolutamente nada la colaboración de las Fuerzas Armadas en orden en cuanto al orden público. El artículo 299 es súper claro respecto a esto. Señala que son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo. O sea, quita las facultades que hoy día las Fuerzas Armadas tienen de colaboración con las policías, tanto sea por los estados de excepción de emergencia o por el decreto 265 que se ha utilizado para poder tener colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías. Entonces, cuando aquí nos dicen, no, si en realidad esta es una buena propuesta, es una pésima propuesta en materia de seguridad y de orden público, porque además la palabra orden público se elimina. Claro, ¿quedamos desvalidos entonces, Carlos, o no? O sea, absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con Ruth. Yo creo que en materia de seguridad es por lejos de las materias más deficientes que tiene la propuesta de la convención. En primer lugar, y para partir nomás, o sea, calentando motores, hoy día hay un deber de resguardo de la seguridad de las personas en la Constitución actual. Eso se eliminó, ni media palabra sobre eso, como un deber general del Estado. Es pura ideología, ahí uno ve pura ideología. ¿En qué cabeza? Y tratando de ser lo más respetuoso posible, pero ¿en qué cabeza entra que estar en contra de que el Estado deba resguardar la seguridad pública de las personas? No, la verdad es que no lo entiendo. En cuanto al estado de excepción también, hay una cosa notable que era respecto de un poco de lo que conversábamos al principio. Me acuerdo perfecto con nombre y apellido a la convencional Bessie Gallardo cuando hablaba del te chispeo los dedos, con tanta elegancia que lo decía. Y eso lo dijo a propósito de que ella entendía de que efectivamente estaba incorporado el estado de emergencia en la Constitución, porque había una declaración que hablaba de calamidad pública. Y ayer todos los presidentes de los partidos que están por el apruebo, dentro de los cuales estaba el presidente de su partido, el Partido Comunista, firma un acuerdo en donde dice que va a reponer el estado de excepción de emergencia. Entonces, al final parece que no era tan fake news o que va a tener que devolver el chispeo de dedo. Otra cosa, hay una norma dentro de la cual hay convencionales de izquierda que se han jactado bastante, que es esto de inhabilitar a delincuentes de cuello y corbata para acceder a cargo público. Sí.
Y resulta de que esos mismos convencionales se opusieron a que dentro de esa inhabilidad estuviesen las personas condenadas por terrorismo o por delitos de narcotráfico. Entonces, yo de nuevo no me explico cómo una persona puede estar en contra de que una persona condenada por delitos terroristas, no estamos hablando de un delito Menor. cualquiera, una persona condenada por un delito terrorista pueda acceder a cargos públicos, una persona condenada por delitos de narcotráfico. Entonces, la verdad es que volvemos un poco a lo mismo. Hay una cosa que se dice, hay otra cosa que se hace y hay otra cosa que finalmente se deja redactada. Y yo creo que al final del día, ha sido esta misma intransigencia, ha sido esta misma falta de... esta falta de que uno vea lo mismo en lo que se hace y con lo que se dice, que es lo que finalmente la gente está castigando tanto que en todas las encuestas se ve que el rechazo está ampliamente arriba. Yo Exacto, creo falta de que consecuencia. es la falta de consecuencia de lo que finalmente quedó redactado en el texto. Es más, de hecho, en la franja del apruebo uno puede ver que dentro de lo que ellos destacan aparece que ya no van a haber personas que tengan delitos que puedan postularse en cargos públicos, pero no se dice lo que estábamos hablando recién del tema del terrorismo y el narcotráfico. Hace algunas semanas, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, decía que se van a comenzar a formar mafias carcelarias debido a este texto constitucional. ¿Podrían ustedes explicarnos un poco de qué manera se podrían conformar estas mafias y si efectivamente se acaba con Carabineros, que es una de las grandes dudas que uno puede revisar en las redes sociales? A ver, respecto a lo que decía la alcaldesa, es completamente efectivo. El capítulo de derechos fundamentales, que fue una discusión que se dio en la Comisión de Justicia, estableció distintos derechos para las personas privadas de libertad. Y uno de los derechos que se les establece es que ellos no se les pueda limitar la comunicación con su abogado, con sus familiares, pero además con sus redes de apoyo. Uno dice, claro, con el abogado jamás lo pierden porque es una vulneración también al debido proceso, a la legítima defensa, o sea, a la defensa asistida, pero además acá dice y establece que ellos, estoy buscando el artículo para leerlo textual, pero dice que ellos van a poder seguir manteniendo sus redes de apoyo. No pueden ser privados o castigados en este caso porque el reglamento hoy día penitenciario establece que una persona que ha cometido alguna falta dentro de la cárcel, alguna indisciplina, se le pueden comunicar. Acá se prohíbe aquello y establece como motivo esta relación que ellos van a tener con sus redes de apoyo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo funcionan las mafias carcelarias en otros países? Porque no se les prohíben sus redes de apoyo. Aquí además prohibiendo tener artefactos electrónicos, ¿cierto?, para comunicarse. Ya tenemos problemas que hay bandas que operan desde la cárcel. Imagínate ahora con este derecho que ellos tienen de mantener las comunicaciones y las relaciones con las personas con su red de apoyo, o sea, pueden ser con sus mafias. Por lo tanto, la verdad es que aquí efectivamente esta propuesta constitucional entrega más derechos a los presos, a los reos, que a las víctimas. Se rechazó la defensoría de las víctimas. De las víctimas. Y la verdad es que vemos cómo aquí, tal como tú mencionabas, el tema de la postulación a los cargos públicos, en el artículo 172 señala ciertos delitos que quedaron, ¿cierto?, como inhabilidades, pero no se quiso consagrar que una inhabilidad también podía ser el narcotráfico, el terrorismo y el homicidio. Quedaron fuera esos tres ilícitos que son muy, muy graves. Sí. No, es bastante preocupante considerando además que ya es sabido que están ingresando celulares a las cárceles. Entonces uno se pregunta en qué situación vamos a quedar entonces.
Carlos, ¿se acaba con Carabineros o no? Que es una de las dudas que las personas plantean bastante dentro de las redes sociales. Sí, mira, y déjame que se me había ido una cosa. Cuando hablábamos de terrorismo, hoy día la Constitución vigente se establece expresamente de que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Y eso, los convencionales de izquierda también lo rechazaron. Exacto. Entonces, respecto de lo que decía Ruth en cuanto a la red de apoyo que van a tener los reos, llama la atención una cosa, y es que acá cuando se cuestiona el contenido por su ambigüedad o por lo que dice expresamente, hay un argumento que es muy general que dice, pero es que eso es materia de ley. Entonces, pero es que la Constitución no puede entrar a ese detalle. Pero resulta de que en esta materia, por ejemplo, en donde no había absolutamente ninguna necesidad de hacerlo, sí se entró al detalle. Entonces, al final, ahí no tuvieron problema para establecer, pero minuciosamente, cuáles son los derechos del reo. En cuanto a Carabineros, hay una cosa general de fondo que hay que establecer, y es que se le quita totalmente la jerarquía. Carabineros tiene una naturaleza jerárquica militar. No es que sea una rama de las Fuerzas Armadas, son fuerzas de orden, sí. Pero se le quita esta jerarquía militar, esta estructura. Y eso es también, de nuevo, por un tema netamente ideológico, que había que atacar, del cual había que hacerse cargo. Y esto no es menor porque esta estructura, esta institucionalidad, tiene finalmente su justificación en el gran valor de Carabineros dentro de Latinoamérica, que era el respeto que infunden en la población. Yo hablo con todas las personas, los extranjeros que vienen, y siempre es que Carabineros, es que tú no lo puedes comparar con, por ejemplo, con la policía argentina, no quiero poner ejemplo, pero eso se habla mucho. Entonces, cuando se establece como una policía, sin esta jerarquía, estructura militar, finalmente lo que se tenta es contra eso. No, nadie está hablando de que aquí sean otra rama de la Fuerza Armada, insisto. Eso nunca ha estado en discusión y Carabineros tampoco lo entiende así, sino que es la estructura en virtud de la cual funcionan y se entienden dentro de la institución. De hecho, un dato, en la última encuesta Academ, el 68% de personas están respaldando a Carabineros como una de las instituciones mejores evaluadas. O sea, ya además han ido subiendo en aprobación, que antes habían bajado bastante para el estallido social, pero ahora han ido subiendo en aprobación los Carabineros. O sea, eso da cuenta también de la evaluación que tiene la ciudadanía de ellos. Y otra de las preguntas que se hace la ciudadanía para ir derribando mitos o aclarándolos más bien, es si efectivamente para ingresar a una comunidad indígena va a tener que tener una autorización de la comunidad para poder hacer el ingreso. Por ejemplo, si hay una denuncia. ¿Cómo quedó eso redactado finalmente en el texto? A ver, si bien no es específico, lo que hace es entregar autonomías territoriales indígenas, las cuales van a tener autogobierno, autodeterminación, van a tener, el artículo dice, espérame, 200, dice que además van a tener autonomía administrativa, política, financiera. Por lo tanto, claro, estas autonomías territoriales indígenas van a ser entidades dotadas de, mira, aquí dice, las autonomías territoriales indígenas es una entidad territorial dotada de personalidad jurídica, de derecho propio, patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines, Pero aquí el tema de las autonomías territoriales, cuando uno lo ve en la práctica, aquí en la Araucanía se ve mucho, y también en el Biobío, estas zonas liberadas, como le llaman ellos, aquí hace muchos años que, por ejemplo, no se puede entrar a censar, aquí en la Araucanía existía un carro para hacer mamografías a domicilio, lo quemaron en la comunidad de Temucuicui cuando quisieron ir a hacerle controles a las mujeres, por lo tanto, uno podría suponer
que algo parecido a lo que ocurre aquí podría pasar. No es hacer ciencia ficción, sino que más bien basarse en la realidad que se vive hoy día en estos sectores donde ellos llaman que son sectores liberados, que son un país independiente y que tienen sus propias autoridades. De hecho, uno de los últimos que estuvo prófugo, Wen Chuyan, dijo que él no se iba a someter a la justicia chilena porque él era del país mapuche y por lo tanto la jurisdicción chilena no era competencia en el país mapuche. Entonces, cuando uno ve estas discusiones, ¿cierto? Uno empieza a suponer lo que posiblemente podría pasar. Yo sé que Rosa Carileo en un momento lo dijo, oye, podríamos incluso tener una especie de visa, dado, ¿cierto?, a la situación que vivió la ministra del Interior cuando vino a la comunidad temucuicuy invitada por uno de sus comuneros, uno de los que vive ahí, ¿cierto?, Marcelo Catrillanca, dice, bueno, voy a la comunidad porque fui invitada, pero ella sufrió una emboscada, la recibieron con balazos, ella dijo fue una manifestación, y una de las convencionales justificó esta situación y dijo, bueno, pero es que ella no conoce los protocolos para ir a una casa mapuche o ir al país mapuche. Entonces uno dice, bueno, pero si no me invitan a una casa es que me van a recibir a balazos. La verdad que eso no es la generalidad. Por lo tanto, aquí uno podría dilucidar cierta independencia o separatismo que estos grupos radicales buscan y que los buscan precisamente a través de las autonomías territoriales indígenas, además con este concepto que se suma en el artículo 1 de este país plurinacional, donde van a haber distintas naciones y todos sabemos que nación es un conjunto de personas que tienen un sistema político propio, que tienen administración propia, que tienen territorio y que tienen personas habitando en ese territorio. Entonces, eso es más parecido a un Estado federal, a un Estado o naciones superpuestas unas entre otras, pero no a un Estado unitario como se nos ha querido vender, a pesar de que la propuesta de la Convención dice que se va o que el Estado va a ser unitario o la unidad del Estado, porque habla de la unidad del Estado y que prohíbe la secesión. Pero la verdad es que uno en la práctica, cuando analiza cada uno de estos artículos, te das cuenta que estamos bien lejos de parecer un Estado unitario con las comunas autónomas, regiones autónomas y las autonomías territoriales indígenas, que cada una de ellas va a tener sus propios estatutos, reglamentos, y además las autonomías territoriales indígenas, ¿cierto?, van a tener su autogobierno, autodeterminación, justicia propia, autoridades propias. Entonces, ¿quién va a mandar en esas regiones? Si, por ejemplo, en Arica y Parinacota van a tener que convivir 4 pueblos originarios más las personas nacionales. En la Araucanía exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿dónde van a estar? ¿Cuál va a ser el poder que van a ejercer en estos lugares donde se van a instalar? No lo sabemos porque no lo quisieron dejar mencionado en la propuesta de la Convención. Estamos conversando entonces con Ruth Hurtado y Carlos Oyarzún en Policast sobre el texto constitucional. Ya para ir cerrando, Carlos, ha estado bastante en boga el tema de las acusaciones constitucionales, que se dio sobre todo en el último gobierno. ¿En el texto constitucional se va a poder acusar constitucionalmente a los altos mandos de la policía? Sí, también se incluye. O sea, efectivamente, Natalie estuvo muy en discusión durante los últimos 4 años por una razón muy concreta, y es que la entonces oposición abusó descaradamente de esta herramienta, al punto de que Ricardo Lago, en la convención, en una exposición que va a hacer, él dice textual, este Congreso, haciendo alusión al Congreso del periodo anterior, este Congreso no ha respetado la Constitución. Bueno, uno después se explica por qué las instituciones se fueron dañando tanto al punto que llegamos a esta propuesta, ¿ya? Cuando el expresidente dice que este Congreso no ha respetado la Constitución, básicamente lo que está diciendo es que aquí una de las principales instituciones llamadas a exigir el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos no la está cumpliendo. Entonces, por ahí a veces se explican un par de cosas. En cuanto a tu pregunta, efectivamente son objeto de acusación constitucional, y en el ambiente en el cual estamos, en donde no hay observación a la norma, sino que hay más bien un cálculo político,
nosotros entramos en un grave riesgo de que finalmente la institución se politice y tienda a tomar decisiones en base no a criterios técnicos ni en base a sus atribuciones ni al fin que buscan, sino que en base a la conveniencia política del momento. Perfecto. Les quiero agradecer por su participación el día de hoy en Policast para hablar y ir aclarando los mitos que han surgido en torno al texto constitucional. Les dejo el espacio abierto para que ustedes puedan enviar un mensaje final a todas las personas que nos están viendo y también escuchando a través de podcast y también en nuestra señal de YouTube. Ruth. Mari, solo señalar que tuvimos una tremenda oportunidad como convención de haber sanado las heridas del pasado, haber construido hacia el futuro con nuevos horizontes, con una nueva manera de querer hacer las cosas, pero la verdad es que aquí lo que hace la convención es proponer completamente lo contrario, abre, parece más las heridas, nos separa más y en definitiva fue una convención que fracasó frente a las personas porque no entrega derechos sociales de manera responsable y en materia de seguridad la verdad es que es muy lamentable todo lo que nos ofrece. Yo espero que este 4 de septiembre las personas voten informados y que ojalá este texto sea rechazado, porque la verdad es que es una muy, muy mala propuesta con buenas intenciones, con buenos titulares algunas veces, pero esos titulares quedan en nada cuando uno empieza a analizar el conjunto de las normas entregadas por la Convención. Perfecto. Carlos. Mira, solamente recalcar de que aquí hay una mayoría inmensa, gigante, dentro de la cual me incluyo, que ya entendió que el texto es malo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los caminos para fijar un nuevo proceso constituyente. Y yo, como también hijo de mi generación, creo que tenemos una responsabilidad gigante. Y soy consciente que el rango etario al cual pertenezco es probablemente el rango que está más por el apruebo. Yo, a las mismas personas de mi edad, simplemente los llamo a reflexionar un poco, de tener un poco de paciencia. Nosotros lo que necesitamos es llegar a un texto que a nosotros nos asegure un país con estabilidad durante los próximos 50 años. Y estamos claros de que este texto no lo logró. Un texto que se apruebe a medias, por poquito, tampoco va a solucionar problemas ni va a efectivamente a unirnos como en algún principio nos propusieron. Y quiero cerrar solamente con una cosa, y perdón Nati, pero como he visto en muchas partes, la hueá es mala y punto. Exacto. Muchas gracias por su participación en Policast, por estar con nosotros y por comentar el texto constitucional para que todas las personas puedan votar este 4 de septiembre de manera informada. Y recuerden, leer. Es muy importante que no solamente nos quedemos con lo que vemos en las redes sociales o en la televisión, es importante que también hagamos una lectura del texto que nos propone esta nueva constitución. Muchas gracias, que estén muy bien. Y algo que es bastante importante son las dudas que surgen en redes sociales, donde las personas hacen sus preguntas y también quieren derribar los mitos sobre el texto constitucional. Gonzalo Sánchez, experto digital y también asesor político, preparó una nota para contarnos cuáles son las tendencias en las redes. Hola Nati, así es. Hay muchas dudas que el proceso constituyente está entregando y que la gente las está haciendo vía internet, en las redes sociales. Una de las cosas que más consulta es la fecha. Toda la gente todavía no tiene claro que es el 4 de septiembre y es un proceso obligatorio en esta ocasión. Aquí no hay voto voluntario, entonces es mejor ahorrarse las multas que puedan venir después derivadas. Recuerden que además la gente que trabaja ese día no tiene un feriado irrenunciable, pero sí tiene 2 horas de permiso para ir a votar. Y además hay un dato súper importante, que hace pocos días el CERVEL actualizó el padrón de los que votamos y nos cambiaron a muchos de mesa y de colegio. Ahora estamos mucho más cerca, ya que lo hicieron mediante inteligencia artificial y geolocalización, donde la gente ya no va a tener que obligadamente andar tomando locomoción. Pero recuerden que los datos del CERVEL también van en línea con lo que tenga el registro civil y otras entidades del gobierno. Así que revisen en consulta.cervel.cl nuevamente cuál es su colegio y su mesa de votación para no encontrarse con sorpresas el próximo 4 de septiembre. Si comenzamos a revisar un poco lo que son las tendencias en redes sociales,
Ya, en Twitter nos encontramos que las tendencias hoy, lunes 15 de agosto, está Fernando Atria en el primer lugar, ya que anoche estuvo en el programa Estado Nacional y hubo polémica. Viene Apruebo sin condiciones, vamos Colo-Colo, que ayer ganó y está en la punta de la tabla de posiciones, Nacional, Rudolphy, por el actor nacional Álvaro Rudolphy, que firmó carta por el rechazo, Cortázar, que estuvo justamente debatiendo anoche con Fernando Atria, y Cadem, porque como todos los domingos, y esta es la penúltima vez, sale la encuesta Cadem. Recuerden que poco antes de cada elección se prohíbe la publicación de las encuestas. No es que no sigan funcionando, estas siguen trabajando semana a semana, pero no pueden hacer público lo que son sus datos, aunque veces anteriores han dado vuelta por el correo de las brujas. Vamos a revisar un poco de tendencias, que es lo que nos dice Google Trend, porque cuando colocamos plebiscito durante los últimos 90 días vemos cómo ha tenido subidas y bajadas, donde la gente se ha ido interesando en Google, que es el mayor buscador de conceptos, y en las últimas semanas, en el último mes, ha tomado mucha fuerza la búsqueda sobre el plebiscito. Si bajamos, si nos vamos a un apruebo versus rechazo, están muy empatados. Podemos ver que hasta el día 11 de agosto el rechazo está en 71, apruebo 72. Tienen márgenes de error tremendo, y esto no es una encuesta en sí, sino que son las búsquedas. Semanas anteriores estaba el rechazo 79 y el apruebo 67. Algunas regiones podemos ver que están marcadas más por el rechazo y otras más por el apruebo. Si vamos por el apruebo, las mayores consultas están en la franja, tanto franja apruebo, electoral apruebo, franja del apruebo, Chayanne apruebo, justamente por la polémica que ocurrió hace algunas semanas atrás. Pero si vemos también en rechazo, se repite el patrón de la franja, tanto en el rechazo, franja del rechazo. La gente está interesada en ver la franja, que ha estado para algunos bastante más entretenida, menos politizada que en otras ocasiones, o sea, menos rostros políticos, pero sí, obviamente, estamos hablando de un proceso totalmente político, por ende es una franja política, valga la redundancia. Bueno, también encuesta acá de hoy, la gente sigue buscando las encuestas, razones para votar rechazo, y cuándo son las votaciones de la prueba de rechazo, que es un poco lo que ya les decíamos. Así que estas son más o menos las tendencias que están dando vueltas en internet en estos días, Nati. Vamos a estar preparando una nota más completa para la próxima semana, pero vamos con fuerza, vamos acercándonos, quedan pocas semanas donde ustedes pueden votar a apruebo o rechazo. Recordarles que el 4 de septiembre voto obligatorio, súper importante eso. Y por último tenemos una sorpresa, ya que Marcelo Cubillos nos envió su libro. Tenemos 3 ediciones de Leer antes de votar, un libro que sacó hace muy poco, donde habla justamente de este proceso constituyente y coloca otros antecedentes más. Así que ya lo saben, si ustedes quieren este libro, escríbanos en nuestro Instagram Policast y vamos a estar sorteando entre todos nuestros seguidores. Nati, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por esa nota donde pudimos quedar al día de cuáles son las dudas que tienen las personas y también cuáles son las tendencias que están marcando el debate constitucional. Muchas gracias por acompañarnos en el Policast. Recuerden que todas las semanas vamos a tener un nuevo capítulo de nuestro programa y van a poder verlo a través de YouTube y también pueden escucharlo en Spotify. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Policast. Que tengan una muy buena jornada.